Un mendigo encontró una cartera llena de dinero, pero lo que hizo con ella conmovió a todo el pueblo. Un día frío y nublado, en una pequeña plaza de un pueblo olvidado por el tiempo, ocurrió algo que cambiaría la vida de todos los que allí vivían. Nadie podía preverlo, y mucho menos imaginar que el protagonista sería aquel hombre al que todos conocían solo como el mendigo. No tenía nombre para ellos, ni historia, ni futuro. Pero la verdad es que él había tenido todo eso, alguna vez. El viento soplaba con fuerza esa mañana, levantando polvo y hojas secas que se arremolinaban alrededor de los pocos que pasaban por la plaza. El mendigo estaba sentado en el rincón de siempre, junto a la vieja fuente que llevaba años sin agua. Su figura encorvada y su mirada perdida eran ya parte del paisaje. Algunos niños lo señalaban desde lejos, riéndose de su aspecto. Los adultos apenas le prestaban atención, para ellos, no era más que una sombra. Pero detrás de esos ojos cansados había una historia, una que nadie se había molestado en preguntar. Antes de convertirse en lo que era ahora, aquel hombre había tenido una vida distinta, llena de sueños. Su nombre era Eduardo. Nació en una familia trabajadora, y aunque nunca tuvieron lujos, sus padres lo criaron con amor y valores. Desde joven, Eduardo demostró ser un hombre de ambiciones. Trabajaba en el campo desde que tenía uso de razón, ayudando a su padre a sembrar y cosechar, soñando con el día en que pudiera comprar un pedazo de tierra propio. Con los años, su esfuerzo dio frutos. Eduardo consiguió ahorrar lo suficiente para abrir un pequeño negocio de productos agrícolas. No era gran cosa, pero era suyo. Y con eso, se casó con Carmen, la mujer que había amado desde niño. Juntos comenzaron a construir una vida. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Todo empezó con una mala cosecha. Una plaga arrasó con los cultivos de la región, y Eduardo perdió gran parte de sus ingresos. Los bancos, implacables, comenzaron a exigir los pagos atrasados del préstamo que había pedido para ampliar su negocio. Los meses pasaron, y la presión se acumulaba como una tormenta en el horizonte. Para cuando llegó el segundo año de malas cosechas, Eduardo ya no sabía cómo sostener su hogar. Carmen, su fiel compañera, intentó animarlo. No importa cuánto perdamos, mientras estemos juntos, podemos empezar de nuevo, solía decirle. Pero Eduardo no podía evitar sentirse culpable. Una noche, mientras discutían sobre qué hacer, Carmen se desmayó. Los doctores le diagnosticaron una enfermedad grave y costosa de tratar. Eduardo vendió todo lo que le quedaba, su negocio, su casa, incluso la tierra que había sido el sueño de toda su vida. Todo por tratar de salvarla. A pesar de sus esfuerzos, Carmen no sobrevivió. Y con su muerte, Eduardo se perdió a sí mismo. Sin familia, sin hogar y sin rumbo, comenzó a vagar de un lugar a otro, dejando atrás los recuerdos que tanto lo atormentaban. Para él, no había motivo para seguir adelante, cada día era solo un recordatorio de lo que había perdido. Ahora, allí estaba, en aquella plaza, un hombre que ya no esperaba nada de la vida. Su única posesión era un viejo saco donde guardaba un par de trapos y una taza de hojalata para recoger las pocas monedas que la gente le daba. Pero ese día sería diferente. Algo estaba a punto de suceder, algo que le recordaría que, incluso en los momentos más oscuros, la vida puede dar un giro inesperado. En su rincón, Eduardo miraba el suelo, como hacía siempre. Pero de repente, algo llamó su atención. No era un sonido, ni una voz, sino un destello. Un reflejo de luz que provenía de unos metros adelante. Frunció el ceño y se levantó con esfuerzo, acercándose lentamente. En el suelo, junto a un montón de basura, había algo que parecía fuera de lugar. A medida que se inclinaba para recogerlo, su corazón comenzó a latir con fuerza, como si su cuerpo supiera algo que él no podía entender. No sabía que lo que estaba a punto de encontrar no solo cambiaría su vida, sino que también lo obligaría a enfrentar todo lo que había dejado atrás. Eduardo se quedó mirando el objeto en el suelo, ese que parecía brillar débilmente bajo los rayos del sol que se filtraban entre las nubes. Extendió la mano temblorosa y lo recogió. Era una cartera. No era cualquier cartera, su cuero era oscuro, pero elegante, y aunque estaba un poco desgastada en las esquinas, todavía conservaba un aire de algo valioso. La apretó en su mano, sintiendo el peso, no solo del objeto, sino de la posibilidad que parecía esconderse dentro. Antes de abrirla, miró a su alrededor. La plaza estaba tranquila. Solo el murmullo de las pocas personas que pasaban rompía el silencio, pero nadie parecía haber notado lo que acababa de encontrar. Se sentó de nuevo en el rincón de siempre,
Pero esta vez, su corazón latía con fuerza, y una sensación extraña comenzó a recorrerlo. ¿Sería esto una especie de señal? ¿Un regalo del destino? ¿O una prueba? Con cuidado, abrió la cartera. Lo primero que vio fue un fajo de billetes. No podía creerlo. Contó 1, 2, 3. No llegó muy lejos antes de que los nervios lo detuvieran. Era mucho más dinero del que había visto junto en años. Dentro también había unas monedas brillantes, como si nadie las hubiera usado nunca. Pero lo que más llamó su atención fue un papel doblado con algo escrito. Lo sacó y leyó, sus labios moviéndose al compás de las palabras: Pedro Martín. Calle de los Álamos, número 15. Eduardo sintió que le faltaba el aire. Por un lado, este era el tipo de oportunidad que cualquiera en su situación desearía. Podría tomar ese dinero y desaparecer. Irse lejos, empezar de nuevo, quizá comprar algo de comida caliente por primera vez en años. Pero por otro lado, aquel nombre, aquella dirección, parecían observarlo como si lo desafiaran a hacer lo correcto. Cerró la cartera y la escondió bajo su abrigo. Ahora tenía dos opciones, y ninguna parecía fácil. Mientras tanto, su mente comenzó a retroceder a otra época, a un recuerdo enterrado entre las ruinas de su vida. La última vez que había tenido tanto dinero en sus manos fue cuando vendió todo para pagar el tratamiento de Carmen. Lo entregó con la esperanza de salvarla, pero el dinero no fue suficiente. Nada lo fue. Desde entonces, había jurado no volver a preocuparse por cosas materiales. Pero ahora, con este dinero entre sus manos, algo en él se quebró. ¿De verdad había perdido todo, incluso su integridad? ¿O todavía quedaba algo de aquel hombre que había sido? Mientras reflexionaba, una anciana que siempre cruzaba la plaza a esa hora pasó frente a él. Era una de las pocas que de vez en cuando le dejaba una moneda en su taza. Hoy no lo miró. Quizá no lo reconoció, o tal vez simplemente no tenía nada para dar. Eduardo la observó mientras desaparecía entre las sombras de la calle. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió lástima por sí mismo. La vida era dura para todos, no solo para él. El viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que el frío se colara por los agujeros de su abrigo. Eduardo miró la cartera de nuevo, apretándola contra su pecho. Sentía como si quemara. No podía decidirse. Por primera vez en años, tenía algo que perder. Pero también sabía que, si tomaba una decisión equivocada, podría hundirse aún más en la miseria de su propia alma. Finalmente, se levantó. Sus piernas temblaban, pero no por el frío, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Miró a su alrededor una vez más. Nadie lo observaba. Nadie parecía saber que, en ese momento, estaba luchando contra sí mismo. Se dirigió hacia la calle que llevaba al centro del pueblo. Caminaba despacio, cada paso acompañado de dudas. La dirección en el papel no estaba lejos, pero tampoco estaba seguro de llegar hasta allí. Su mente seguía presentándole alternativas: esconderse, quedarse con el dinero, fingir que nunca lo encontró. Pero había algo más fuerte que sus propios miedos, algo que lo obligaba a seguir caminando. El recuerdo de Carmen volvió con fuerza. Recordó su sonrisa, sus palabras de aliento, como siempre le había dicho que, sin importar lo que ocurriera, debía hacer lo correcto. Por un momento, fue como si ella caminara a su lado, guiándolo hacia una decisión que aún no estaba listo para tomar. La plaza quedó atrás, y Eduardo se adentró en calles menos transitadas. La dirección no estaba lejos, pero cada paso parecía un desafío. Su mente no dejaba de preguntarse: ¿y si la cartera no pertenecía a esa persona? ¿Y si la dirección era falsa? ¿Y si, al llegar, lo acusaban de haber robado el dinero? Cada pensamiento era como un ladrillo más en el muro que intentaba derribar con su determinación. Pero siguió adelante, con la cartera apretada contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Al llegar a la esquina de la calle de los Álamos, se detuvo. No podía avanzar más. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de dudas. Levantó la mirada y vio el número 15 al otro lado de la calle. Era una casa modesta, con una puerta de madera y una ventana pequeña cubierta por cortinas blancas. La luz del interior era tenue, como si nadie quisiera llamar la atención. Y allí, en esa esquina, Eduardo se quedó inmóvil, observando la casa como si fuera un portal hacia un mundo desconocido. El aire frío le cortaba las mejillas, pero apenas lo sentía. Sabía que, al cruzar esa calle, su vida cambiaría para siempre. Pero,
¿Estaba listo para enfrentar lo que fuera que le esperaba del otro lado? ¿O daría media vuelta y volvería a su rincón en la plaza, como si nada hubiera pasado? Eduardo permaneció en esa esquina por varios minutos que parecieron horas. Sus manos sudaban, a pesar del frío que se colaba por las costuras de su abrigo. La cartera, apretada contra su pecho, pesaba más que nunca, no por su contenido, sino por la decisión que implicaba. Desde donde estaba, podía ver la casa con claridad. La ventana pequeña dejaba escapar una luz cálida, pero tenue, como si en su interior habitara una soledad tan profunda como la suya. Finalmente, dio un paso. Y luego otro. Cruzó la calle con la lentitud de quien carga décadas de sufrimiento sobre los hombros. Al llegar frente a la puerta, se detuvo. Observó la madera desgastada, las marcas de los años que parecían contar historias de quienes habían vivido allí. Alzó la mano para tocar, pero la bajó de inmediato, como si un miedo invisible lo sujetara. ¿Qué diría? ¿Cómo justificaría su presencia? ¿Qué haría si el dueño no confiaba en él? Volvió a sacar el papel con la dirección. Sus ojos se posaron en el nombre escrito con una caligrafía apresurada, Pedro Martín. Ese nombre no le decía nada, pero al mismo tiempo resonaba en algún rincón olvidado de su memoria, como un eco lejano que no lograba descifrar. Eduardo respiró hondo y, con un impulso que no supo de dónde salió, tocó la puerta. Su golpe resonó en la quietud de la calle, como un trueno inesperado. Pasaron unos segundos, y luego escuchó pasos acercándose desde el interior. El sonido lo hizo retroceder un poco, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él mismo. La puerta se abrió lentamente, y frente a él apareció un hombre mayor, de rostro cansado y mirada llena de preocupación. Llevaba un suéter remendado y unas gafas que descansaban en la punta de su nariz. Parecía sorprendido de ver a alguien allí, y más aún a un hombre con el aspecto de Eduardo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó el hombre, con un tono que mezclaba cautela y amabilidad. Eduardo tragó saliva. Sintió como las palabras se le atascaban en la garganta. Extendió la mano con la cartera temblando entre sus dedos. Encontré esto, en la plaza, dijo al fin, su voz apenas un murmullo. El hombre miró la cartera con los ojos abiertos de par en par. La tomó con cuidado, como si estuviera recibiendo algo sagrado. La abrió rápidamente y, al ver el contenido, dejó escapar un suspiro de alivio. «Gracias a Dios», exclamó, llevándose una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Eduardo. «No sabe lo importante que es esto para mí». Eduardo lo observó, confundido. Había esperado muchas reacciones, pero no esta. El hombre lo invitó a entrar con un gesto de la mano, y aunque dudó, Eduardo cruzó el umbral. El interior de la casa era modesto, pero acogedor. En una mesa de madera había papeles esparcidos, algunos de ellos manchados y arrugados. Al lado, una vela se consumía lentamente. El hombre se sentó en una silla, todavía sosteniendo la cartera como si fuera un tesoro. Miró a Eduardo con gratitud, pero también con una tristeza que parecía pesar tanto como la suya. «Perdí esta cartera esta mañana. Llevo todo el día buscándola», dijo el hombre. «Dentro está el dinero que he ahorrado durante meses para pagar una operación. Mi esposa está en el hospital, y este dinero es su única esperanza». Las palabras golpearon a Eduardo como una ráfaga de viento helado. Era como si la historia de aquel hombre reflejara la suya, como si el destino lo hubiera llevado allí para enfrentarlo con su propio pasado. Recordó a Carmen, la desesperación que había sentido al intentar salvarla, el vacío que había dejado su partida. Cerró los ojos por un momento, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. «Yo entiendo cómo se siente», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Perdí a mi esposa hace años. Hice todo lo que pude por salvarla, pero no fue suficiente». El hombre lo miró con compasión, como si en ese instante hubiera reconocido el dolor que ambos compartían. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Era un silencio que unía dos vidas marcadas por la pérdida, dos hombres que habían sido golpeados por el mismo destino cruel. «No sé cómo agradecerle esto», dijo el hombre después de un largo rato. «Sin usted, habría perdido cualquier oportunidad de salvarla». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Nunca había buscado gratitud, y menos aún en un momento como este. Lo que había hecho, lo había hecho porque, en el fondo, sabía que era lo correcto. Pero también porque algo en él necesitaba redimirse, encontrar una chispa de humanidad en medio de su oscuridad. Cuando se levantó para irse, el hombre lo detuvo.
Por favor, quédese a cenar. No tengo mucho, pero me gustaría compartirlo con usted. Eduardo dudó, pero finalmente aceptó. Pasaron horas hablando, compartiendo historias de sus vidas, de sus pérdidas, de sus esperanzas. Por primera vez en años, Eduardo sintió que no estaba solo. Cuando finalmente se despidió y salió a la calle, algo había cambiado en él. La noche estaba fría, pero dentro de su pecho había un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. Caminó de regreso a la plaza, pero esta vez, su paso era más ligero. No había recuperado todo lo que había perdido, pero había encontrado algo igual de valioso, un propósito. Una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la luz. Eduardo salió de aquella casa sintiéndose extraño, pero de alguna manera, renovado. No recordaba la última vez que alguien le ofreció cenar con él, y menos aún alguien que acababa de conocer. Mientras caminaba de regreso hacia la plaza, no podía dejar de pensar en lo que había vivido esa noche. La historia de Pedro y su esposa había removido algo dentro de él, algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Al día siguiente, mientras Eduardo estaba sentado en su rincón habitual, mirando a la gente pasar, escuchó una voz conocida. «¡Eduardo!», gritó Pedro desde la distancia, con una sonrisa en el rostro y una bolsa en la mano. Eduardo se levantó, sorprendido. No recordaba haberle dicho su nombre, pero Pedro debía habérselo sacado durante su conversación la noche anterior. Pedro se acercó rápidamente y, sin decir nada más, le extendió la bolsa. Dentro había un pan recién horneado, una fruta y un pequeño termo de café. «No podía dejar de pensar en lo que me contó anoche», dijo Pedro, sentándose junto a él en el banco de la plaza. «No puedo imaginar el dolor por el que ha pasado. Pero no debería estar solo, Eduardo. Ninguno de nosotros debería estarlo». Eduardo se quedó sin palabras. Había pasado años siendo ignorado, casi invisible, y ahora este hombre, a quien apenas conocía, no solo lo trataba como a un igual, sino como a un amigo. Pedro continuó hablando, contándole más sobre su vida, sobre su esposa, que se encontraba en el hospital esperando la operación. Pedro confesó que tenía miedo, pero que también estaba lleno de esperanza, porque gracias a Eduardo, esa operación ahora era posible. Pasaron semanas, y Pedro siguió visitando a Eduardo en la plaza. Cada día llevaba algo para compartir, pero más que eso, llevaba compañía. Los dos hombres comenzaron a desarrollar una amistad genuina, un vínculo que parecía sanar las heridas que ambos llevaban dentro. Eduardo, por primera vez en años, comenzó a abrirse. Contó más sobre su vida antes de llegar a las calles, sobre su negocio, sus sueños, y cómo todo se había desmoronado. «Pero no tiene por qué quedarse así, Eduardo», le dijo Pedro un día mientras compartían una taza de café en la plaza. «Usted tuvo una vida antes, una buena vida. Puede volver a tenerla». Eduardo negó con la cabeza al principio, pero Pedro insistió. Incluso lo llevó un par de veces al hospital a visitar a su esposa, Clara. Cuando Eduardo vio a Clara, postrada en una cama pero con una sonrisa que iluminaba la habitación, algo cambió dentro de él. Clara era fuerte, a pesar de todo lo que enfrentaba. Eduardo no pudo evitar compararla con Carmen. Pero en lugar de hundirse en la tristeza, sintió algo diferente, admiración y, de alguna manera, una chispa de esperanza. Finalmente llegó el día de la operación. Pedro estaba lleno de nervios, y Eduardo decidió quedarse con él en la sala de espera. Pasaron horas interminables, pero cuando el doctor salió con una sonrisa, Pedro casi lloró de alivio. «La operación fue un éxito», anunció el médico. «Su esposa necesitará tiempo para recuperarse, pero estará bien». Pedro abrazó a Eduardo, y por primera vez en años, Eduardo dejó que alguien lo abrazara. Después de ese día, algo cambió. Pedro no solo seguía visitando a Eduardo, sino que también comenzó a hablarle sobre planes, sobre posibilidades. Un día, le propuso algo que Eduardo jamás habría imaginado. «Eduardo, usted tiene experiencia en negocios, ¿verdad?», le preguntó Pedro mientras caminaban juntos por el mercado. «Bueno, eso fue hace mucho tiempo», respondió Eduardo, incómodo. «Pero la tiene», insistió Pedro. «Escuche, he estado pensando. Clara está mejorando, y yo quiero hacer algo con mi vida, algo más que sobrevivir. ¿Y si comenzamos algo juntos? Un pequeño negocio, algo sencillo. Usted tiene la experiencia, y yo tengo las ganas. Podríamos hacerlo». Eduardo al principio se resistió. No creía que pudiera volver a ser el hombre que una vez fue. Pero Pedro no aceptó un no como respuesta. Juntos,
Comenzaron a trabajar en un pequeño proyecto, un carrito de comida en la plaza. Con el tiempo, la idea creció. Pedro consiguió un préstamo pequeño, y Eduardo se encargó de organizar las finanzas. Poco a poco, lo que comenzó como un carrito de comida se convirtió en un modesto pero exitoso café en el corazón del pueblo. Los años pasaron, y Eduardo casi no podía reconocerse. Ya no era el hombre que vivía en las calles, atrapado por el dolor de su pasado. Ahora era un hombre nuevo, con un propósito y una vida llena de significado. Pedro y Clara se convirtieron en su familia, y juntos enfrentaron cada desafío con determinación y esperanza. Un día, mientras cerraban el café al atardecer, Pedro le puso una mano en el hombro a Eduardo. «Mírenos, Eduardo. ¿Quién lo habría pensado? Dos hombres que el mundo daba por perdidos, levantándose juntos». Eduardo sonrió, mirando el cielo teñido de naranja. «Supongo que, a veces, lo único que necesitas es una segunda oportunidad». Y así, la historia de Eduardo no terminó en la plaza, ni en la casa de Pedro, ni siquiera en el café que juntos construyeron. Su historia continuó, llena de pequeñas victorias y momentos felices. Porque, al final, Eduardo entendió que el pasado no define el futuro, y que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Y así concluye esta historia, queridos amigos. ¿Qué les pareció? Si les gustó, no olviden suscribirse al canal para más historias llenas de emoción, esperanza y giros inesperados. Déjenme su comentario y díganme qué les pareció esta transformación. ¡Hasta la próxima!